Ahora vamos a explicar a la segunda corriente de la semana 6, el empirismo. El fundador del empirismo es John Locke, filósofo inglés, que particularmente llega a la filosofía por Descartes, porque John Locke tenía inclinaciones hacia las ciencias naturales. Sin embargo, lee a Descartes, le interesa la filosofía, pero lo interesante es que toda la filosofía de John Locke es una crítica al racionalismo de Descartes. Y con ello prueba que la filosofía es una disciplina crítica. No se trata de repetir lo que dijo el maestro, sino de criticar fundamentalmente los enunciados del mismo. Vamos a empezar esta clase de John Locke con una famosa frase que encontramos en el ensayo del entendimiento humano, que he escrito en la pizarra. Nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. Quiero que entiendan esta frase. La voy a volver a leer. Nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. No tenemos nada en la mente que primero no haya estado en nuestros sentidos. Alguien que defiende esta tesis indirectamente te está diciendo que no existen ideas innatas. Por ejemplo, Descartes le preguntaría a John Locke, si no existen ideas innatas, entonces ¿cómo explicas tú la idea de triángulo perfecto? Porque nosotros tenemos en nuestra mente la idea de un triángulo perfecto. Sin embargo, en el mundo nosotros percibimos triángulos imperfectos. Si se dan cuenta, es el mismo ejemplo que pone Descartes. Y John Locke concede ciertas cosas a Descartes y le dice, tienes razón, nosotros tenemos en nuestra mente la idea de un triángulo perfecto. Sin embargo, en el mundo percibimos triángulos imperfectos. Pero eso no significa para nada que nosotros nacemos con la idea de triángulo perfecto, sino que nosotros vemos a los triángulos imperfectos y abstraemos de ellos los rasgos generales y esenciales. Por ejemplo, en la pizarra, al ver estos triángulos, nosotros nos podemos formar la idea de triángulo perfecto. ¿Cómo así? Abstrayendo lo esencial de cada triángulo, que lo voy a hacer notar con color verde. Si tú te quedas con eso que está de color verde, te vas a poder formar la idea de triángulo. Este método se llama, según John Locke, inducción. Entonces, no existen ideas innatas, sino de que nosotros abstraemos lo esencial de los triángulos en el mundo y nos formamos la idea de triángulo. Ahora, si una persona te dice que no existen ideas innatas, no va a defender el innatismo, sino por el contrario, va a creer que la mente no tiene ideas innatas. La mente es como una tabula rasa. Lo que voy a hacer en esta pizarra es hacer una distinción entre cómo concibe la mente Descartes y cómo concibe la mente John Locke. Por ejemplo, para Descartes, el racionalismo, la mente tiene ideas innatas. Es decir, para un racionalista, tu mente al nacer tiene ciertas ideas. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? La idea de triángulo. No es una idea adventicia que proviene de la experiencia, sino es una idea con la cual tú has nacido. ¿Por qué? Porque no hay triángulo perfecto en la realidad. Dios también es para Descartes una idea innata. Pero John Locke dice que no hay nada en la mente que primero no haya estado en los sentidos. Es decir, no existen ideas innatas. Y si no existen ideas innatas, entonces tu mente es como una tabula rasa. Por eso vamos a poner debajo de empirismo que la mente es como una hoja en blanco. Y por eso he puesto debajo que no hay nada. Es decir, jóvenes, para John Locke, nuestra mente es como esta hoja en blanco. No tenemos ninguna idea al nacer. Miren esta hoja. Tu mente, nuestra mente, al nacer
es como esta hoja en blanco. Y toda idea que tú vas a obtener, porque ahora tenemos ideas, va a ser producto de la experiencia. Y eso es el punto 3 que he puesto en la pizarra. La experiencia es fuente del conocimiento. Y precisamente a esto se le denomina empirismo. Aunque hay que precisar el concepto de experiencia para John Locke. John Locke hace una distinción bastante fina entre experiencia externa, vean la pizarra, y experiencia interna. A la primera la llama sensación y a la segunda la llama reflexión. Profesor, ¿cómo puedo distinguir la experiencia externa de la experiencia interna? La experiencia externa, dice John Locke, es como el mundo afecta al sujeto. Sujeto afectado por el mundo. Y la experiencia interna son los procesos psíquicos que desarrolla el sujeto a partir de su experiencia en el mundo. Vamos a poner acá que el sujeto se vuelca y reflexiona, ¿no? La experiencia externa es cómo el mundo afecta al sujeto y la experiencia interna, cómo el sujeto desarrolla procesos psíquicos a partir de su experiencia con el mundo. El detalle es que estas dos experiencias nos generan también dos tipos de ideas. ¿Cómo así, profesor? La experiencia externa nos da ideas simples. Por ejemplo, amarillo, calor y redondez. Estas son ideas simples que nos llegan del mundo, pero luego por los procesos psíquicos de reflexión tú te vas a formar la idea de sol. Entonces recuerden, la experiencia externa nos da ideas simples y la experiencia interna nos da ideas complejas. Con todas estas reflexiones, John Locke se convierte en el fundador del empirismo, la filosofía que considera que la experiencia es la fuente del conocimiento y por ende la filosofía que critica el racionalismo de Descartes. Ahora vamos a ver el segundo gran representante del empirismo, el filósofo escocés David Hume. David Hume escribe la obra El Tratado de la Naturaleza Humana. Algo que sorprende al leer su biografía es que él escribe este tratado a los 25 años. Imagínense, tan joven y deja una obra de tanta envergadura para la idea de la filosofía. Al igual que John Locke, vamos a empezar con una frase de David Hume que he puesto en la pizarra. Solo podemos afirmar la existencia, dice David Hume, de lo que percibimos. Esta es una frase, por eso lo voy a poner entre comillas. Solo podemos afirmar la existencia de lo que percibimos. ¿Pero qué percibimos según David Hume? Impresiones e ideas. Les voy a dar criterios, es más, 3 criterios para que ustedes distingan una impresión de una idea. El primer criterio es el tiempo. Las impresiones, dice David Hume, ocurren primero. En cambio, las ideas ocurren después, y en este sentido David Hume dice que las ideas son el recuerdo de una impresión. Segundo, las impresiones son producidas por los sentidos. En cambio, las ideas son producidas por la razón o el entendimiento. Y tercer criterio, es que las impresiones son muy intensas. En cambio, las ideas son menos intensas. De todos modos, les voy a poner un ejemplo para que ustedes perciban la distinción. Cuando ustedes están en un parque mirando un árbol, en esos momentos el árbol es una impresión. ¿Por qué? Porque ocurre primero, segundo, porque lo captan por los sentidos y tercero, porque como están en el momento, es intenso. Sin embargo, cuando están en su casa, en su cuarto, a punto de dormir y recuerdan ese árbol hermoso que vieron, eso es una idea. Primero, porque ya eso es un recuerdo y el recuerdo intercede ya no los sentidos, sino el
sentimiento y el recuerdo nunca es tan intenso como la misma experiencia. Por ejemplo, la primera vez que un chico se da un beso, eso es una impresión. En el momento es una impresión. Pero cuando uno recuerda después de años ese primer beso, eso ya sería una idea. Ahora, David Hume también ha pasado la historia de la filosofía por la famosa crítica que tiene a la idea de causalidad. Y David Hume explica su crítica a la idea de la causalidad con el famoso ejemplo de la bola de billar. Supongamos que estamos en un billar y una persona golpea una esfera de color naranja a una esfera de color blanco. Según David Hume, nosotros decimos que la esfera de color naranja es la causa del movimiento de la esfera de color blanca, pero nosotros nunca percibimos eso. Por ejemplo, si ustedes van al billar y golpean una bola de color naranja, eso es el primer momento. Ustedes perciben eso. ¿Qué perciben luego? Que la bola, la esfera de color blanca, se mueve, pero nunca perciben que una esfera es la causa del movimiento de otra. Es decir, para David Hume, la idea de causalidad es una conexión psicológica que más está en la mente del sujeto, no es una conexión lógica. Y en este sentido, critica la idea de causalidad porque tú nunca percibes ello. Incluso hay otro ejemplo que les puede servir para entender esta idea de causalidad que para David Hume la tenemos por hábito, por costumbre. Es decir, ustedes ven tantas veces o reiteradamente que una bola golpea a otra, de modo tal que creen que una esfera es la causa del movimiento de la otra. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy traemos un gallo a nuestra casa. Llevamos al gallo a un cuarto que va a ser como un corral. Y nosotros el día de mañana nos acercamos, 6 de la mañana, a darle comida a ese gallo. Vamos a abrir la puerta, hacer sonar la manija, nos vamos a acercar al gallo, el gallo va a sentir miedo, pero luego le vamos a dar comida, primer día. Segundo día, a la misma hora, 6 de la mañana, vamos a abrir la manija del cuarto, nos vamos a acercar al gallo y vamos a darle comida. El tercer día, de nuevo, 6 de la mañana, vamos a hacer sonar la manija, los pasos y le vamos a dar comida al gallo. El gallo, por condicionamiento, según Pavlov, va a asociar sonido de la puerta, la manija, pasos a comida, de modo tal que en una semana él ni siquiera te va a esperar. Bien escuche que tú abras la puerta, se va a acercar. Pero sucede, dice David Hume, que un día el amo viene, abre la manija, se acerca, agarra del pescuezo al gallo y lo mata. ¿Cuál fue el problema del gallo? Que creyó que lo que se daba reiteradas veces se iba a dar siempre. Ya. Para David Hume, todas las leyes científicas son esto. Es decir, las leyes científicas son ideas que por costumbre creemos que siempre se van a dar en la naturaleza, pero no son una necesidad.